Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 13. Bien, gloria a Dios. Dios va a hablarle a la iglesia, hermanos, a los nuevos que llegaron también, amén. Evangelio de Mateo 7, 13, del 13 al 14. El mensaje que le voy a decir se llama el camino angosto. Diga conmigo, el camino angosto. Bien, dice la Biblia: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Diga a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos son los que la hallan. Alguien alaba a Dios con un fuerte aplauso por este mensaje, hermano. Bien, se llama el camino angosto, se llama el mensaje de hoy. Amén. Bien, quiero empezar diciendo lo siguiente. Predicar no es fácil, hermano. Predicar no es fácil. Ahorita le compartí a un hermano este pensamiento. Y predicar no es fácil porque uno puede caer en el plano de agradamos a los hombres, que se vayan contentos de la iglesia, convertirse en el pastor, en el predicador popular, o agradamos a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? No es fácil. No es fácil porque aquí perfectamente yo puedo convertirme en un falso profeta. Hoy, mañana, el domingo, puedo convertirme en un falso profeta, diciendo algo que Dios no dijo. Pero también puedo ser la voz de Dios en estos momentos, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo? No parece. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Y si hoy soy la voz de Dios, entonces la iglesia creo que debería temer y temblar. Dígame un amén, hermanos. Así se llama el mensaje de hoy. Se llama el camino angosto. Así que vamos a prestar toda la atención a la predicación del mensaje que usted va a escuchar hoy. En los tiempos bíblicos, ciudad que se respetara tenía murallas. Aquí vemos al centro de la ciudad, ¿verdad? Protegido por murallas también. Eso era una estrategia, eran muros de protección. Pero voy a limitarme a los tiempos bíblicos. Y así como usted ve la entrada a la Torre del Reloj, quizás la entrada que está por allá, aquel lado del Éxito, es una entrada más angosta que la de la Torre del Reloj. Y creo que ese principio siempre estuvo a lo largo de la historia en las ciudades antiguas. ¿Por qué digo este ejemplo? Porque los muros, las ciudades por supuesto no eran herméticas. Tenían por dónde entrar y por dónde salir. Y las entradas principales eran entradas grandes, puertas anchas, entradas espaciosas. Y esas entradas espaciosas conducían a caminos principales. Los caminos principales estaban bien adecuados, pero las entradas auxiliares eran las más complicadas, eran más angostas. Si un camello entraba por allí, tenían que entrar agachado. Por eso que Jesús dice que era más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja, porque ellos tenían que entrar por entradas pequeñas que le decían aguja. Y eran difíciles estas entradas, y por las entradas pequeñas
las entradas estrechas entraban los campesinos y la gente humilde. ¿Cuántos me están siguiendo en el mensaje, hermanos? La entrada estrecha era dificultosa, así como la salida era también difícil. Resalte esto porque voy a resaltar acerca de la puerta estrecha y acerca del camino angosto. La entrada de la puerta estrecha era muy diferente a la entrada ancha. La entrada principal era muy popular. La entrada principal era, muchos comerciantes se ponían a la entrada, a la salida, por supuesto porque tenían un interés económico, porque sabía que mucha gente entraba por esa puerta ancha y era fácil venderle cosas y a propósito sacarle plata. Amén. Ponían la puerta, ¿cierto? Así pasa actualmente, ¿verdad? La gente en la entrada principal de las corralejas, de las plazas de toro, de los estadios, se ponen porque es donde sale la mayor gente. Y creo que esto que acabo de decir es muy parecido a nuestra vida, porque estamos caminando, si usted no se da cuenta, ¿verdad? Estamos en un caminar espiritual. ¿Cuántos ya me están aterrizando el mensaje? Estamos en un caminar espiritual. Y en esta noche nos podemos preguntar, ¿a dónde estamos llevando este caminar espiritual? Miren, todas las decisiones que tomamos, sin darnos cuenta, nos están dirigiendo a la puerta ancha o a la puerta angosta. Al camino ancho, como dice aquí literalmente la palabra de Dios, el camino espacioso o el camino angosto. Todo, de verdad, hermano, lo que hagamos en la vida, la falta de oración quizás es algo que no es muy perceptible. La falta de oración, la falta de compromiso o la entrega a Dios o el amor a la obra de Dios, de alguna u otra manera, algo se está gestionando para que entremos por la puerta ancha o por la puerta estrecha. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermanos? Es fácil hoy en día ser cristiano. Lo voy a decir de nuevo. Hoy, 2017, es fácil ser cristiano. Pero no fue lo que enseñó Jesús. Realmente ser salvo es difícil. Y válgame Dios añadir al mensaje de que tenemos que hacer cosas para salvarnos. Y ese es un tema de que no voy a discutir ahora. Pero sí quiero, con base en estos dos versículos que acabamos de leer, salvarse no es fácil. Hoy cualquiera es cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Por qué eres cristiano? ¿Porque vienes a la iglesia? ¿Porque crees en Cristo? Dígame. Porque a fin de cuentas hasta los que no son cristianos creen en Cristo y no son cristianos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Porque venimos los domingos a la iglesia? ¿O porque venimos solamente los miércoles a la iglesia? Para los de Ceballos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Y a los cristianos aquí o a los no cristianos, o en general, creo que los que estamos aquí somos creyentes, ¿verdad? Al menos en Dios. ¿Cuántos creemos en Dios aquí? ¿Te has preguntado en esta noche si tú eres salvo? ¿Y cuál es la razón por la cual dices ser que eres salvo? Me llama la atención que una de las cosas que Dios hizo con Israel fue los sacó de Egipto. Es lo mismo que nosotros. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado y Dios lo pone a caminar por el camino angosto en el desierto espacioso. ¿Cuánto me están siguiendo, hermanos? Fíjense que es lo mismo. El caminar nuestro es espacioso. Es más fácil perderse que salvarse. Es más fácil perderse que salvarse. Por algo, mis amados hermanos, las obras de la carne sobrepasan a los frutos del Espíritu. Lo cuenta después. Ahí está en Gálatas 5. Las obras de la carne sobrepasan los frutos del Espíritu.
Es más fácil perderse que salvarse. Y creo que pudiera ser la condición de algunos hoy. Y quizás la mía también. Miren, en 50 años, la gran mayoría no estaremos vivos aquí en la tierra. Y 50 años se pasan en un santiamén. En 50 años, la gran mayoría no estaremos vivos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que estaremos para siempre en el infierno, o estaremos para siempre en el cielo. Miren la gran responsabilidad que tenemos en las manos. No crean que la vida cristiana es un asunto de vengo a la iglesia, saco la Biblia y mañana sigo mi vida como sea. A donde quiero llevar el mensaje de hoy es que no podemos llevar la vida como sea. Diga conmigo, dígaselo al hermano, el cristianismo no es como sea. Dígaselo, hermano, con alta voz y dígale, el cristianismo es a la manera de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermano? Aleluya. Algo que reflexionaba en estos hoy o ayer que preparaba el mensaje era lo siguiente, presta atención a lo que voy a decir. Los discípulos abandonaron a Jesús al final de su ministerio. Lo repito de nuevo. Los discípulos abandonaron a Jesús al final de su ministerio y al final de la hora más crítica. Cuando Jesús estaba necesitando más apoyo, lo abandonaron. Miren, no es de extrañar que la propia iglesia de Jesucristo esté abandonando a Jesús en la etapa final de la humanidad y en el momento más crítico, porque estamos al frente del arrebatamiento de la iglesia. Este mensaje principalmente es para la iglesia. Este mensaje es para todos los que aquí están, pero principalmente es para la iglesia. Miren, hace menos de unos pocos días terminó Semana Santa. Literalmente, terminó Semana Santa. ¿Qué está haciendo la gente hoy? Aún la propia iglesia está convirtiendo a Jesús en una celebridad. Al Jesús al cual se le pide autógrafo. Al Jesús al cual no es exigente. Y diga conmigo, Jesús es exigente. Dígalo de nuevo y dígalo fuerte. Diga conmigo, Jesús es exigente. Exigente. Yo creo, hermanos, que la iglesia está buscando mensajes consoladores, mensajes que hagan sacar a la gente feliz de la iglesia. Y se pueden lograr esos mensajes. Mensajes chistosos, mensajes agradables, mensajes que hagan sentir bien a la gente. Estoy hablando de adormecer a la gente, que crea a la gente que no necesita arrepentimiento. Y el cielo está demandando arrepentimiento. Dejar a un lado el pecado, lo que a Dios le desagrada, la inmundicia que hay todavía en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía está caminando en el camino ancho. ¿A cuánto Dios les está hablando? La iglesia no ha salido del mundo, o mejor, salió del mundo, pero el mundo no ha salido de la iglesia. Porque ¿por qué vemos tantas fotos sensuales de cristianos en las selfies? Dígame si eso es ser cristiano. ¿Por qué vemos tanta sensualidad en Instagram, en las redes sociales del cristiano? ¿Por qué lo vemos? Porque el cristiano todavía no ha comprendido que esto es del camino angosto. En el camino ancho todo se vale. El pastor habla duro. Ese es el camino ancho. El pastor no apapacha. Eso es el camino ancho. En el camino ancho cualquiera puede pasar por él, porque literalmente era una puerta ancha. No había problemas con los que iban y los que venían, con el burro que iba, con el burro que venía, con el choncho que entraba y el choncho que salía. No había problema.
No te ibas a golpear de codo con la puerta ancha. Con la puerta ancha no hay tropiezos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esa es la puerta ancha. La puerta donde cualquiera puede pasar por él. La puerta ancha, el camino ancho, espacioso. Cualquiera hace lo que le da la gana. Cualquiera hace lo que le da la gana. Porque nadie te vas a encontrar con él. Con nadie te vas a encontrar. ¿Y por qué vemos tanto a una iglesia que hace lo que le da la gana y no hace lo que le dice su Señor? ¿Qué problema la iglesia para congregarse, hermanos? Y estoy hablando de cosas básicas que pareciera que todavía no aprendiéramos la lección. La puerta ancha, el camino espacioso, hace que la gente haga lo contrario a lo que Jesús dice en su palabra. La iglesia dice sí, pero Jesús hace rato está diciendo no. Hermanos, estamos en tiempos muy peligrosos. Muy peligrosos. Hemos adaptado todo lo del mundo, el hablar del mundo, los autógrafos del mundo. Hemos adaptado la predicación del mundo para atrapar a la gente, cuando Dios quiere es que se conviertan, que salgan de las tinieblas a través de la sangre de Cristo, porque Jesucristo es la luz del mundo. Aleluya. Ahora pareciera que, hermanos, el cristiano que se convierte hay que ponerse guantes de seda para tratarlo, porque no sabemos cómo va a reaccionar, porque el hombre es instruido, es intelectual. En el cielo no se salvan ni los intelectuales ni los no intelectuales. En el cielo entran los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Alguien alaba a Dios por esto, hermano. El camino ancho nos habla de ser como los demás, de hablar como los demás. El camino ancho nos habla de pensar como piensan los demás y de tener las mismas estrategias como cristianos como piensan los demás. ¿Acaso Dios va a cambiar los principios que están en la Biblia, hermanos? Díganme si Dios va a cambiar lo que Él ha establecido en la palabra. Porque a fin de cuentas, el camino ancho es un camino sin esfuerzo. Ahorita voy con el camino angosto. El camino ancho, repito, es un camino sin esfuerzo. El que cree aquí que no va a pelear en contra de las tentaciones está bien equivocado. El que cree aquí que las tentaciones se van a ir viendo televisión está bien equivocado. El que cree aquí que va a crecer en el evangelio perdiendo el tiempo está bien equivocado. ¿Cuán difícil es este caminar? El camino ancho nos habla de personas sin temor de Dios. Sin temor. Y yo no estoy hablando del impío, porque Jesucristo les dice este discurso a los mismos discípulos. O sea que este mensaje es primeramente para la iglesia. Y si la iglesia, hermanos, a duras penas se salva, ¿qué quedará para allá afuera? Porque nos salvamos a duras penas. Si usted no lo sabía, usted cree que se salva toda la iglesia no es salva. Usted cree que este caminar es fácil, este caminar es difícil. Por eso Jesucristo dice cosas tan hermanos que nos desacomodan. Una vez alguien le dijo, Señor, te seguiré donde vayas. Y Jesús agarró la barba y hizo, está bien, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y Jesús, él no estaba preparado. O sea, Jesucristo hubiera tenido un discípulo más con ese joven rico. Otro se llenó de excusa y dice, primero déjame enterrar a mis padres. Y no es que enterrar a los padres sea malo, o ir al sepelio es malo, o ir al cementerio es malo. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. El contexto en que lo dice la Biblia es,
deja que primero mi padre envejezca, reparta la herencia, yo me la goce y después te siga. Así es que lo está diciendo la Biblia. Otro le dijo, Señor, te voy a seguir como sea. Y Jesús le dijo, las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Esto me está hablando de que el camino ancho es comodidad evangélica. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Ese es el camino ancho, la comodidad evangélica, la religión evangélica. Ese es el camino ancho. Si lo quiere resumir en una sola palabra, el camino ancho no lucha contra las tentaciones, hermanos. El camino ancho no le importa estar viendo y hartando televisión. El camino ancho no le importa perder el tiempo. El camino ancho siempre está lleno de excusas, pero a fin de cuentas, el camino ancho, algunos dirán, es bien sabroso, pero deja que la persona cierre los ojos cuando muera y abra los ojos en el infierno y verá a ver que el camino ancho en la tierra es idéntico al camino ancho en el infierno. Miren, aunque usted no lo crea, Jesucristo habló más del infierno que del cielo, ¿oyó? Jesucristo, lo puede buscar en la Biblia, habló más del infierno que del cielo. ¿A cuánto les está bendiciendo este mensaje? Vamos a darle un aplauso grande a Dios, hermano. El camino ancho rechaza las exigencias del evangelio, rechaza la corrección del pastor. El camino ancho siempre está jalando para la carne, para lo mío es mío y nadie me lo quita. El camino ancho prefieren las golosinas en la predicación antes de hacer que la palabra los transforme. Creo que la iglesia todavía no ha entendido que la palabra de Dios es cortante. Y si algo corta, algo tiene que sangrar, hermanos. Algo tiene que dividir. La palabra separa, divide las coyunturas, dice la Biblia. ¿Sabe lo que es las coyunturas, hermanos? Los huesos, cuando se unen, los tendones. Pero espiritualmente, ¿qué representan las coyunturas? Representan todas aquellas cosas de las cuales no nos queremos desacomodar. Una de ellas es levantarse tarde. Dígame amén o ay, ay, ay. Una de ellas es no interrumpir el sueño para orar a la hora que Dios me diga que tengo que orar. Dígame amén o ay, 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 hermano. Coyunturas. Y hay cristianos con bastantes coyunturas que no han dejado que la palabra los sane, que la palabra divida esas coyunturas. Vea, hermano, y ahora que estamos más cerca, allá no hubiera visto lo que vi hoy. Ahora que estamos más cerca de ese valle, estoy viendo más el peso y la responsabilidad que Dios nos está demandando. No crea que es salir a predicar los martes y ya, ni otro día. Vea, si esto no lo ganamos con oración, vamos a perder a Ceballos, hermanos. Me he tomado esto muy en serio, hermanos. Hoy estaba dolido con Ceballos, hermanos. O sea, por la situación estoy hablando. Hoy mi alma estaba compungida, hermanos, por Ceballos. No puede ser, hermanos, que el cristiano todavía piense, hermanos, en estar invirtiendo el tiempo en cosas vanas que en las cosas eternas. No puede ser, hermanos. No puede ser. A fin de cuentas, lo eterno es lo que vas a gozar, ya sea que estés en el cielo o en el infierno. El que está en el infierno será torturado por la eternidad. Y el que está en el cielo estará en la presencia de Dios. Hermano, yo no sé si hay esta comprensión. Nos espera una eternidad. ¿De qué bando? Eso lo decides tú hoy y mañana y en un año y en 10, en 15, 20 años hasta que nos vayamos de este lugar. Nos espera una eternidad. ¿De qué bando? Eso lo decides tú. Ni siquiera lo decide Dios. Porque Dios te salva, te salvó y te salva y te salvará. Nos sigue salvando. Pero de ahí en adelante, ¿quién camina en obediencia? ¿Acaso Jesús es el que tiene que caminar en obediencia, en santidad? ¿Acaso no hemos leído que sin santidad nadie verá a Dios?
¿Para quién es ese mensaje de la santidad? Pregunto. Para el impío, si ellos no viven en santidad, ellos no conocen a Dios, ellos están condenados. Este mensaje es para la iglesia, de la santidad es para la iglesia. Aleluya. Y la iglesia está adormecida. Hermanos, un largo camino nos resta, hermanos. Dios todavía tiene pensamientos de bien para con esta iglesia y no de mal. Es para el Señor, hermanos. Aleluya. El camino angosto, por supuesto que tiene una puerta estrecha. Se sale con incomodidad. Algunos dicen que las religiones todas son buenas. Ninguna religión es buena. Tan sencillo porque ninguna religión salva, hermanos. Absolutamente ninguna religión salva. Hermano, y la religión evangélica tampoco. Y la religión cristiana tampoco es religión. El cristianismo no es religión. Ninguna religión salva. Nada. Solamente Jesucristo es el único que salva, hermano. Y si en esto la iglesia ha perdido el norte, la noción, la propia iglesia está bien perdida, caminando por el camino ancho. La iglesia está caminando por el camino ancho. Oiga, ¿de qué nos habla el camino angosto? Sí, todo eso de santidad, pero quiero hacer énfasis en que por esa escalera, vamos a poner esa escalera, no bajan dos al tiempo, porque es una escalera angosta. Gloria a Dios, hermanos. Dios nos está llevando al camino y a la escalera angosta, como la de Crisanto Luque, como esta de aquí. Fíjense que estamos allá en la puerta ancha y no, Dios dijo que no. Fíjense, porque hay más gente aquí que allá, hermanos. Y hay más gente de la iglesia que ahora sí de Ceballos. Gloria a Dios, hermano. Ese sí es el orden, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Dios mío, cuando estemos preparados, ahí sí Dios nos va otra vez a mandar a una puerta ancha. Dios mío, ¿qué nos está hablando Dios que no estamos entendiendo, hermanos? Tengo ansias a Ceballos, hermano. Estoy orando mucho por esta primera calle principal. Dios nos ayude, hermanos. No crea que va a ser fácil espiritualmente. Esa es la puerta ancha, angosta, perdón. Es decir, que la salvación es individual, hermanos. Dios no salva en bonche. Dios no salva en manadas, hermanos. El hecho de que en una casa crea, hay una promesa de que el resto de la casa será salva si la persona le predica, si la otra familia, el resto se arrepiente y siguen viviendo para Él. Hay gente que dice, perdone, hermano, gracias a Dios no lo escucho en esta iglesia, pero hay gente, hermanos, que sabe que la mamá es evangélica o que la abuela es evangélica y están en la conchudez de su pecado y medio uno le predica y le dice, la gente le responden, estoy en la promesa. O sea, la promesa ya de Hechos 16. ¿Cuántos me están siguiendo? Promesa, arrepiéntete. Hay que arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón y no hay salvación. Así de crudo es esto, hermanos. ¿Cuánta gente en la religiosidad de Semana Santa y no conocen a Cristo? No aman la palabra, no saben la exigencia del evangelio. Si me habla de camino estrecho, de puerta angosta, esto me habla de negarse. El gordito tendrá que adelgazar. Negarse, estoy hablando espiritualmente. Tendrá que adelgazar, tendrá que negarse. ¿Y usted cree que la iglesia está entendiendo esto? Dígame. ¿Usted cree que la iglesia está entendiendo lo que Dios está demandando para este tiempo? No, hermanos. Yo creo, hermanos, para todos aquí hay que hacer un par, hermanos. Porque es bonito predicar, pero los falsos maestros derechito van al infierno. Y bastante que lo estamos viendo. Así que hay una responsabilidad cada vez que
cogemos el micrófono para predicar. Y no es para que tengamos miedo, ¿verdad? Es para que sepamos la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Podemos decir aquí, vamos a tener aire acondicionado y gloria a Dios y Dios te va a dar un carro. Y lo podemos tener y lo puedes tener. Ese no es el punto. Eso no es lo que a Dios le trasnocha. A Dios le trasnocha, es tu salvación. ¿Cuántos lo reciben? A Dios le trasnocha tu salvación. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto, hermano? Cuando dice Jesús, lo leeré de nuevo. Entren por la puerta estrecha, Dios mío. ¿Saben lo que dice Lucas? Ahora lo puede buscar, lo busca después. Dice esfuércense. Lucas dice, esfuércense, hermanos. ¿Qué es un esfuerzo? Dígame, levantar esta hoja es un esfuerzo. Eso lo hacen los flojos, hermano. Rodar la silla es un esfuerzo. Eso lo hacen los flojos evangélicos. Esta palabra esfuerzo en el griego es agonizomai. ¿Le es familiar esta palabra? ¿Qué me dice? ¿De dónde? De esa palabra, ¿qué origina? Agonizar. Dios mío. Agonizar. No es que vamos a estar estresados a ver si mañana hacemos algo. No, pero salvarse nos tiene que llevar a una agonía. Mañana tienes que cuidar tus ojos, hermano. De manera agonizante. Aló. El domingo te tienes que congregar de manera agonizante. No seas flojo. Estamos jugando a ser evangélicos, hermanos. O sea, como si fuera una opción congregarse. Vaya, caramba. Como si fuera una opción orar. Dios mío. Hoy no agonicé, pero sí me dolí por dentro por Ceballos, hermano. Y esto, lo que hoy pude ver, hermanos, eso imprimió más el carácter de lo que Dios demanda. Necesitamos oración de los intercesores, hermanos. Necesitamos oraciones agresivas de intercesores que vengan a agonizar por Ceballos. De resto, puede ser cristiano que tú te digas, estás transitando en el camino ancho. No te importan los demás. No te importa si tropiezas al mendigo, al ladrón, al que roba, al que mata. No te importa. Porque no lo sientes. Vas por el camino angosto. Si no te duelen las almas, vas por el camino ancho, corrijo. Aleluya. Hoy tenemos que tomar una decisión, iglesia. Y Dios lo está demandando. Juan el Bautista se los dijo a los religiosos de su tiempo, que el que no produce frutos será cortado y echado. ¿Alguien me ayuda? En el lago de fuego y azufre, donde es el llanto y rechinar de dientes. ¿A quién se lo dice? A los ateos griegos de ese tiempo, a los mismos religiosos de su tiempo. No estaban produciendo frutos. Y ahí el contexto primeramente era frutos dignos de arrepentimiento. Y por supuesto, los frutos dignos de arrepentimiento se tienen que traducir en almas, hermanos. Dios mío, ¿saben quiénes eran los religiosos en el tiempo de Jesús? Eran los teólogos de estos tiempos. Aló. Se la dejo allí, hermanos. Frutos dignos de arrepentimiento. Oiga, qué tremendo. Creo que si tuviéramos la dimensión de estas palabras, hermanos, estaríamos agonizando esta noche. Dios mío, ¿qué hay en mí que yo necesite que te entregue, Señor, como iglesia, como cristiano, como salvado? Porque Dios está buscando a Ceballos. Levanten la mano los de Ceballos aquí, por favor. 2, 4, 6, 8, casi 10 personas.
Ayúdenos a orar por Ceballos, hermanos. Ayúdenos a orar por Ceballos. Hay mucha gente que está, miren, hermanos, vea, usted cree, y yo creo quizás que estoy pasando más necesidades que cualquiera, y ellos pasan más necesidades que nosotros. Más, por mucho que estemos pasando necesidades, hermanos. Familias con 2, 3 hijos. En una casa viven 3, 4, 5, 6, 7 familias. Hermanos, ayúdenos para ayudarles, primeramente a que conozcan el Evangelio. Y después, hermanos, con actos, con obras de misericordia. ¿Alguien de aquí, sin pena, de lo de Ceballos, necesita ropa urgentemente? Levanten la mano. Nadie. Bueno, ¿en serio? Bueno, ahí hay una ropa. ¿A cuánto Dios les está hablando y le da un aplauso grande a Dios, hermano? El camino angosto nos habla de lo que es realmente el cristianismo. Es un caminar que no es fácil, ¿verdad? Porque en la antigüedad existía el asfalto a su manera. Esos adoquines son viejísimos. Las entradas principales eran entradas adoquinadas. El camino ancho era cómodo, no era con huecos, no producía inestabilidad. El camino angosto era más descuidado, como las muchas calles de esta ciudad. Porque por ahí entraban los campesinos y salían la gente del pueblo, los que valían menos, entraban y salían por el camino angosto, por la puerta estrecha. Y espiritualmente es así. El cristianismo nos habla de aflicciones e incomodidad de toda índole. Pablo era experto en esto y decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dios me dé la gracia de poder decir esto también. De resto, hermanos, estamos procurando el evangelio tibio y mediocre que se está predicando en estos tiempos y en esta ciudad. ¿Por qué mucha gente iba a Jesús muchas veces, hermano? Dígame. Por los panes y por los peces. Dígame si no. ¿Qué representan los panes y los peces ahora? Los milagros, el carro que puedo tener, la novia y el esposo que Dios me puede dar. Esos son panes y peces. Cuidado, Dios te da un bagre. Aló. O un coroncoro, hermanos. Cuidado. Y Jesús, como sabía la intención del pueblo, Jesús les dijo: ustedes no necesitan pan ni comida. Ceballos no necesita comida, hermano. Lo que más necesita Ceballos y nosotros y la humanidad entera se llama el pan de vida, hermanos. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es la puerta estrecha. Jesucristo es la puerta estrecha. Aleluya. Incomodidad. Jesucristo, ¿qué creen? Que la cruz estaba acolchada, hermanos. ¿Creen que la corona de espinas en la parte interior tenía esponja? Dios mío, todo lo que Jesús hace por salvarnos, hermanos, y lo va a seguir haciendo. No te preocupes, hermano. Dios es incansable, Dios te va a buscar. Pero cuidado, hermanos, se te corta la vida a la mitad. Y después, ¿cómo estaremos delante de Dios, hermanos? Dígame. ¿Cómo estaremos delante de Dios? Allá arriba hay agua en el balde, William. Allá hay un tanque. Vamos, ¿por dónde voy, hermanos? Ese es el camino angosto, hermanos. Angosto. Difícil. ¿Cuál es el cristianismo hoy que se está dando? Cristianismo barato. Baratongo. No creo que alguien me excuse aquí, me indique de dar un cristianismo barato, hermano. Según algunos me he pasado de dosis, hermano. No sé cuál es la referencia para pasarme de dosis. Pero creo, hermanos, que este evangelio en algo lo ha debido cambiar a usted para bien, hermanos.
Y no creo que este mensaje lo debiera, si usted hoy se acuesta con angustia, lo debiera, hermano, dejarse que se acueste hoy en paz. Los que duermen en paz están en el cementerio, hermanos. Aló. Están en el cementerio. Si usted cree que se puede acostar en paz siendo cristiano, sabiendo que hay tanta necesidad en nuestra familia, hay gente que está inconversa. Gente que quizá baja a las iglesias y están igualiticas que condenadas. Allá están condenados, pero también podemos ver a gente en la iglesia condenada, porque no le han entregado la vida a Jesucristo, hermano. Están dormidos. Porque dormir se lo da el camino ancho, nadie lo molesta, hermanos. Los predicadores no molestan a las dulces ovejitas, porque en el camino ancho nadie se choca con nadie, el pastor no se choca con nadie, el pastor no tiene fricción con nadie, porque es camino ancho. El pastor no les incomoda con la palabra porque es un camino ancho. Y yo le oro a Dios para que la gente que va a venir, hermanos, y que Dios mande multitudes que amen esta palabra que se está predicando en este lugar, así como está. Aleluya. No rechace la palabra que se está predicando, hermano. No saben, no tienen ni idea de lo que Dios está haciendo en ustedes. Y Dios ha tenido paciencia. Pero, hermano, la paciencia de Dios tiene un límite, hermanos. Tiene un límite. No juguemos a la misericordia de Dios. No juguemos. Amén. Lucas 13:24, hermanos, esto ya lo dije. Y ya casi termino, hermanos. Evangelio de Lucas, más adelante. Lucas capítulo 13:24, hermanos. Dice, esto es lo que les decía ahorita, dice, esforzaos, esta palabra significa agonizar en el griego. Literalmente esta palabra significa contender con un adversario, pelear, trabajar fervientemente por entrar por la puerta estrecha, hermanos. Dios mío, ¿cuántos están comprendiendo más esto? Oiga, si usted no está peleando, hermanos, usted está del lado del diablo. Y se lo digo, hermanos, con todo el amor. Si usted no está peleando en la vida cristiana, usted está del lado del diablo. Sencillo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo es un adversario, el diablo es un opositor. Y si el diablo no se te opone, entonces estás caminando en la misma dirección que el diablo. Así de sencillo. Dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos cristianos, o yo entre paréntesis, ¿no? Os digo que muchos cristianos procurarán entrar. ¿Y qué les va a pasar? Ahí dice, no podrán. No podrán. Les estamos predicando a Ceballos, pero Ceballos también tiene que disponerse. Por favor, hermanos de Ceballos, levántense temprano los domingos. Congréguense. Dejen de estar afanados por lavar la ropa y hacen el almuerzo después. Dios es primero que la ropa sucia, hermanos. Que la comida, deje la carne adobada, deje lo que va a hacer, pero después lo completa cuando venga, hermano. Pero no se pierda la bendición de recibir la palabra de Dios. Amén. Esfuércese por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado, ¿saben quién es el padre de familia, verdad? Dios. Y cerrado la puerta y estando fuera, miren, ¿esto de qué me está hablando? Que el tiempo de la gracia y de la misericordia tiene un límite. Esto me habla de los juicios venideros que van a venir sobre la tierra después que la iglesia sea arrebatada. Y cerrada la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor, miren, hermanos, el mismo Dios les va a decir a la gente que se quede, ¿quiénes son ustedes? Señor, íbamos a la iglesia, a la Santa Unción. No los conozco. No sé de qué me están hablando. Todos los de esa iglesia están acá de este lado. ¿Quién eres tú? Aló, hermanos.
Dice, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido la palabra. Qué tremendo, ¿ah? ¿Cuánta gente que escucha la palabra le va a decir esto a Dios? Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, en las calles de Ceballos enseñaste. Pero mientras escuchaba la palabra yo veía televisión. Aló, hermano. Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apártense de mí, vosotros hacedores de maldad. Así será el llanto, hermanos. Este es un lugar del lago de fuego y azufre, de la cual nunca se sale. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Miren, hermanos, los que se decían teólogos, los que se decían religiosos en el tiempo de Jesús, y vosotros estéis excluidos. Dios mío, hoy tenemos que tomar una decisión de una vez por todas entregarle nuestra vida a Jesús. No es que salgo de aquí y ahora me congrego cuando me da la gana, oro cuando me da la gana, y este libro precioso que nos alumbra las oscuridades de Ceballos son alumbradas con este libro. El que rechace este libro estará en tinieblas. Estará en tinieblas, amén. Si usted hoy necesita oración, pasa adelante. Usted quiere hoy, hermanos, por favor, tomar una decisión coyuntural, pase adelante. No importa que sea cristiano. Por favor, recójame la primera línea de silla, la demás